pensamos desde la gestión como un proceso, es un proceso a largo plazo, no es una foto, no es algo que se resuelva en 1 año ni en 3 años para obtener una foto de los humedales, sino es un proceso de generación continua de información acerca de los recursos naturales o de los ambientes que componen el paisaje donde vivimos. Durante varios años hemos trabajado con los técnicos de la Secretaría de Nación en el tema de inventario, pensando y en talleres. El inventario de humedales está pensado en distintas escalas. Hacer un inventario es algo muy caro, es costoso, requiere gente capacitada y entonces fue pensado en distintos niveles que se puedan ir completando y alcanzando a la gestión para toma de decisiones. Algo importante es que el inventario incorpora el concepto de paisaje. Como decía Mariano, entendemos que los humedales no son entidades aisladas, no se puede ordenar el humedal solo, sino que hay que pensarlo en el contexto del paisaje donde está, porque los servicios ecosistémicos que brinda es en el contexto del paisaje, a los vecinos que están al lado, a los habitantes que están al lado. Lo pensamos de una forma federal, o sea, participativa. Las provincias, los municipios tienen que participar de forma activa en un inventario de humedales, si no, es algo que viene de arriba, no se entiende y nadie termina sabiendo para qué quiere el inventario de humedales. O sea, hay que ponerse la camiseta de esto y Nación tiene que coordinar. Tiene que ser democratizante. Y esto, ¿por qué? Es muy común escuchar que la pregunta, bueno, ¿y qué humedal querés conservar? ¿Cuáles son los humedales importantes del país? Y la verdad que a esta altura consideramos que no hay humedales, o sea, hay humedales más llamativos que otros. Todos conocemos Iberá, el Delta del Paraná, el Bañado de la Estrella, pero esos son humedales emblemáticos, pero consideramos que todos los humedales son importantes en la medida que la sociedad los reconozca desde los servicios que le brindan. Entonces, una vega en medio de la puna para una comunidad que vive allí con sus vicuñas, con sus llamas, la vega es sumamente importante, aunque sea chiquitita. Entonces, es replantear la gestión desde las necesidades de la sociedad. Y ya no hay cosas más importantes que otras, depende de la importancia que le dé cada uno. Ahí agrego otro ejemplo. San Martín de los Andes entendió bien esta cuestión, la administración del municipio de San Martín de los Andes. La ciudad está encajonada en el borde del lago y encajonada en un valle con muy poco espacio para tener mayor expansión urbana de la que tiene actualmente. Sin embargo, la administración municipal lo que consiguió fue incorporar la idea de los mallines como lugar a preservar y tiene una regulación muy estricta respecto de la ocupación y las formas de ocupación que pueden hacerse de los mallines, porque tienen perfectamente claro que ese es su sitio de recarga de agua dentro de su región, y si no la tienen ahí, no la tienen en otro lado. Entonces no hay necesariamente, el humedal no es el humedal lindo, capaz que el humedal termine siendo el que muchos imaginan como humedal feo, pero sí es el que va a brindar todo ese tipo de beneficios que uno está planteando y que no necesariamente tiene que ser estéticamente lindo, pero sí importante para la provisión de agua y todos los beneficios que uno tiene. Ahí aparte una cuestión respecto del inventario es que el inventario, que no me canso de decirlo en cada vez que tenemos oportunidad de hablarlo, el inventario no es automatizable y no hay recetas fijas establecidas o un par de cruces de información que nos vayan a dar un inventario de humedales. Cada tipo de humedales, cada territorio, cada forma, cada dinámica requiere de distintos tipos de estudios y de distintas fuentes de información.
Es un proceso complejo, como decía hoy Patricia, es un proceso continuo, largo, es multivariado, es multiescalar y sí o sí es interdisciplinario. Lo que no existen son soluciones mágicas. Van a encontrar en muchos lados por ahí clasificaciones donde pueden aparecer clasificaciones en base a imágenes satelitales o capas como la que publica hoy el Instituto Geográfico Nacional, que dice estos son humedales. En realidad son humedales en potencia, pero no necesariamente son humedales ni está lo suficientemente estudiado, analizado como para decir que hasta ahí llega el humedal o eso es exactamente humedal y lo que está al lado no. Hay algunos avances, el inventario de humedales como entidad, hoy, no sé, ahí está, yo creo que no existe un montón de trabajo hecho, existe un entendimiento y un acuerdo de cómo pensamos que debería ser el inventario. Existen muchas ganas, muchas fuerzas de trabajo, pero falta la decisión política para darle institucionalidad al inventario como proceso instalado en la sociedad. Hay algunos avances, este es el mapa de regiones de humedales, hay avances en sistemas de humedales, de paisajes de humedales reconocidos, hay ejercicios, este es el sitio Ramsar del Delta del Paraná, donde se mapean unidades de humedal. Hay un ejercicio hermosísimo que hicieron el año pasado el equipo técnico de la OPDS y no lo puse. Está disponible, que realmente es un lujo de producto hecho para la provincia de Buenos Aires. No, gracias por las flores, pero no hacía falta. Pero está disponible en la página del organismo en un mapa interactivo justamente que hicimos desde el grupo que coordino yo para poder publicar lo que estuviera disponible, porque la lógica justamente del inventario es, a medida que uno va avanzando, poder poner a disposición de toda la población la información que se vaya generando. Bueno, en términos de desafío para la gestión, un poco lo que nos pusimos a pensar, a ver cuáles eran los siguientes desafíos que teníamos en torno al tema de humedales. Creemos que uno de los primeros es incorporar en los diferentes ámbitos y niveles de la gestión el reconocimiento de los humedales como ambientes diferenciados, pero con interdependencia mutua de los otros ecosistemas. Reconceptualizar la apropiación colectiva de los humedales, un poco lo que creo que ya lo estuvimos planteando en general, buscando formas de aprovechamiento adaptadas a su funcionalidad particular, o sea, adaptarnos nosotros en lugar de adaptarlos a nosotros. Crear e implementar el Programa Nacional de Humedales es lo que recién decía Patricia. Necesitamos una institucionalización de la figura del inventario y en general de un Programa Nacional de Humedales. El objetivo es profundizar el conocimiento sobre esos humedales e impulsar lineamientos de gestión de los diferentes tipos de humedales de forma integrada con el territorio, basado en sus rasgos funcionales y bienes y servicios que prestan. O sea, no va a tener cualquier tipo de humedal los mismos lineamientos de manejo. No va a ser lo mismo un humedal costero, no va a ser lo mismo que un humedal que encontramos atrás de las dunas, que es la primera línea de humedales atrás de las dunas. No va a ser lo mismo que la planicie de inundación de un río o lo que va a ser un mallín o una vega. Cada uno va a tener su propia funcionalidad y su propio tipo de lineamiento. Es importante también decir que nosotros concebimos el ordenamiento de los humedales no como humedales, sino como lo plantea la Ley General del Ambiente, que el ordenamiento territorial es ordenamiento territorial ambiental, ordenamiento ambiental del territorio. Es del territorio, no de cada ecosistema en particular. Entonces, esto es muy importante porque se sale de la lógica con que venimos los últimos años pensando, bueno, vamos a usar un semáforo, pintamos de rojo, verde y azul, ya está, a vos ya estás condenado,
vos entrás en un programa de conservación y estás salvado, a los biólogos le dicen ya tenés algo para conservar, no jodás, anda a estudiar ahí. Esta dinámica tan rígida con la que miramos el medio natural no corresponde, porque el medio natural es variable y porque nos lo demuestran la variabilidad climática y los cambios que están ocurriendo en los últimos años. Entonces hay que pensar en el territorio y no en las entidades aisladas. Lo mismo que el pensar en jerarquizar a los humedales a través de un programa de humedales, es también incorporarlos en la gestión en todos los programas de riesgo hídrico. En todos los programas donde estamos hablando de agua, los humedales son un elemento fundamental en el territorio. Estaba pensando algo recién mientras hablabas, ahora se me fue. No, el inventario ya lo planteó. Con el tema de lo que decía Patricia recién, de pensar de manera integral la gestión ambiental y la gestión del territorio, en el sentido de lo del primer punto, o sea, la interdependencia mutua con otros ecosistemas, con otros sectores. Hasta ahora se viene sectorizando incluso a nivel legislativo. Tenemos una ley de glaciares, una de bosques, planteamos una de humedales, otra. La idea está bien que esté la revalorización a través de la ley de cada tipo de ecosistema, de cada ambiente que uno crea importante conservar, pero también está bueno que empiece a aparecer una forma integral de trabajarlos. Un ejemplo muy sencillo era una charla que tenía hace poco con un compañero de allá de OPDS que trabaja con la parte de bosque nativo, donde lo que veíamos era la interdependencia que había entre determinados tipos de bosques con el humedal. Entonces, la visión fragmentaria de hacer una ley de bosques, donde yo digo tengo el bosque que hay que conservar, el que no. El que hay que conservar termina la zona roja del bosque, en donde termina el bosque. Y en realidad ese bosque depende íntimamente del humedal que está pegado al bosque. Entonces, si yo gestiono solamente el bosque de manera aislada, tarde o temprano, si permito que se rellene el humedal atrás, voy a estar perdiendo lo mismo el bosque por más que lo haya pintado de rojo. Es un poco empezar a repensar ese tipo de cuestiones que sobre todo atañan desde lo que es la gestión, pero las leyes nos van a ir acotando también, y desde la gestión hay que repensar, abandonar esa cuestión aislada, sesgada de cada uno de los enfoques. Sí, básicamente se complementa con una cuestión de generar espacios de análisis, de consulta, de información, de concientización sobre la temática y sobre todo incorporar a los programas educativos todo lo que tenga que ver con la conservación de humedales y las problemáticas asociadas. Si partimos de una definición que dijimos desde ya que era difícil, imagínense si uno nunca se bancó una charla de nosotros dos juntos acá, no tiene por qué saber qué es un humedal. Es un concepto nuevo, es una palabra nueva, o sea, no es una palabra antigua. Humedal se empezó a usar en la década del 70, 80 en los países anglosajones. Antes se hablaba de charco, bañado, en nuestro país estero, cañada. Yo creo que nadie puede, y esto es así, nadie puede valorar lo que no conoce. Y entonces es fundamental que se incentiven, no solamente para los humedales, sino en general los programas de educación ambiental en las escuelas, donde podamos dar valor a aquello de lo cual dependemos para vivir de forma sana, ¿no? Yo te agrego una más, no solamente las escuelas, sino las carreras terciarias y universitarias. Sería bueno que empiece a incorporarse dentro de los contenidos de las currículas de todas las carreras este tipo de visiones, y no tengamos que empezar por discutir con un ingeniero, con un agrónomo o con un hidrólogo estos temas antes de poder empezar a pensar en la gestión. Bueno, muchas gracias a todos. Nos lleva a algunos temas que tienen que ver
con el futuro, si es que el 27 ocurre lo que todos estamos esperando, en el sentido de cuál va a ser, digamos, el rol de la mirada ambiental en los proyectos de las políticas públicas que se ejecuten de ahora en más. Sabemos, los que hace mucho tiempo además que estamos en estas lides, lo difícil que es legitimar el concepto ambiental y el tratamiento ambiental en cualquier política, en cualquier medida, en cualquier ley. Por lo tanto, lo que ustedes han presentado, a mí por lo menos, me parece que introduce una serie de puntos que creo que tienen que ser puntos a considerar en nuestra tarea, no solamente como, digamos, profesionales dentro de la temática, sino que con la responsabilidad política que asumo que tenemos todos. Entonces, veía de que cuando ustedes comentaban, como caso paradigmático, Nordelta, aparece el tema de tierras inundables. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? Mejor dicho, no qué hacemos. Se rellena y entonces tenemos las tierras de alto valor urbano. ¿Para qué? Para las casas, para la infraestructura, para las calles, para el auto. Se dragan las lagunas. ¿Para qué? Para el paisaje, para los barcos, para las actividades deportivas acuáticas. Y es una apropiación individual o de un grupo social. Y resulta que, oh sorpresa, los humedales no pueden ser considerados con ese concepto. Los humedales, como tantos otros ecosistemas como ustedes estuvieron claramente desarrollando, son territorios de valor social. Por lo tanto, el tema del ordenamiento territorial, que además tiene que ser obviamente función del Estado, digamos, pasa a ser como uno de los temas centrales en el futuro. Uno no sé si necesariamente tiene que hablar de ordenamiento territorial como un gran tema, pero entre cada decisión que se tome sobre determinadas políticas, el tema del ordenamiento territorial tiene que estar presente, donde incluyo además lo que decías vos, Mariano, que es la cuestión de la integralidad. Si toco en un lugar, inmediatamente hay un resultado fuera de ese lugar. Eso es el ABC, digamos, de lo que nosotros hemos aprendido en ecología y que tan gráficamente se va mostrando día a día, más con los desaciertos que con los aciertos. El segundo punto es, en el caso de Holanda, que vos, Patricia, lo presentaste como un triunfo del hombre sobre la naturaleza. Y yo, la verdad, creo que fue al revés. Lo que hizo, en ese caso, la sociedad fue, hizo una lectura inteligente de la dinámica de la naturaleza y se adaptó, algo que ustedes después pusieron. En vez de transformarlo, se adaptaron a lo que es la dinámica natural. Para mí esa es la gran enseñanza y que creo que también es un tema que nosotros siempre discutimos. O sea, en vez de tratar de ponerle límites a lo que es un comportamiento natural, lo que hay que hacer es imitar, conducir, de alguna manera respetar. Si hay formas, digamos, que uno puede estar utilizando adecuadamente sin necesidad de transformarlo con esta visión utilitaria, digamos, que tiene en general la sociedad. Y esto tiene que ver con una cuestión que es de los costos. Yo muchas veces me pregunto si se hubiesen articulado distintas decisiones en los sistemas de drenaje, por ejemplo, urbano, si después los costos de la reparación, digamos, de las inundaciones, habría que verlo vis a vis cuánto hubiese significado hacer un otro sistema de drenaje urbano que probablemente inicialmente en su implantación podría llegar a ser más caro, o haber eliminado algunas tierras que son hoy de uso urbano y haberlas dejado como áreas de acumulación o regulación de la velocidad de escurrimiento del agua. Hablo del tema urbano porque es en el que más he trabajado.
Y en tercer lugar, creo que otra cuestión a la cual deberíamos dedicarnos en el futuro claramente es el de los perfiles de las leyes. Yo coincido, Mariano, de que las leyes cuando son muy exigentes son incumplibles. Por lo tanto, me parece que tenemos que pensar que además de una ley que sea como progresiva, que sea como vaya como modularmente pensándose en el tiempo, porque los sistemas, el tema es que cuando es tan exigente, las leyes requieren siempre de un sistema de control. Si hay algo complicado en cualquier lugar y en nuestro país lo hemos verificado, son los sistemas de control. Por lo tanto, me parece que las leyes, además de ser como más, no diría permeables, pero más ajustadas a la realidad sobre la cual hay que implementarla, habría que pensar en sistemas de control que sean que la ley induzca al hacer de una manera y no de otra. Y como yo soy bastante prusiana, creo en los premios y en los castigos. Por lo tanto, las leyes deberían tener alguna consideración de que aquellos que la cumplen tengan algo a favor contra los que no la cumplen. Les agradezco un montón y a mí me parece que ilumina varios aspectos que nosotros deberíamos estar trabajando en el futuro. Muchísimas gracias. No, yo te agradezco con respecto a lo que, o sea, me parece que hay un trabajo enorme para hacer. No sé si de acá en más viene con un trabajo, siempre hay mucho trabajo, la verdad que es como que nunca termina el trabajo. Con respecto a lo de Holanda, fue más irónico el comentario. El problema no es Holanda, es lo que nosotros leemos de países como Holanda y lo queremos trasplantar acá, sin darnos cuenta que tenemos un montón de territorio para trabajar y para decidir qué hacer y diversificar las actividades. El problema es querer hacer todo lo mismo en todos lados porque es lo que da a corto plazo rédito y copiar modelos. Y no solamente copiarlos, sino también inculcarlos en la academia. O sea, salen, no voy a decir hordas, pero sí lo digo, de ingenieros, ingenieros, y no se me ocurre más que ingenieros, pobre si hay un ingeniero acá, pero la mirada de distintos tipos, arquitectos urbanistas, hidráulicos, con una mirada muy con la ingeniería se resuelve todo y con la tecnología se resuelve todo. Entonces tenemos una mirada muy ingenua del uso de la tecnología para la producción y para la gestión del territorio. Pero bueno, es un gran desafío. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Pablo. Soy voluntario de la Reserva Natural Urbana El Renacer de la Laguna, que se gestiona dentro de Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un humedal, sí, es un humedal dentro de la ciudad. Primero felicitarlos, me encantó la charla. A modo introductorio creo que es importantísimo masificar esto a toda la sociedad. Hay que hacer llegar esta información a toda la sociedad y con el nivel de simpleza que lo transmitieron es excelente. Quería hacerle dos consultas. Desde mi lugar, que gestionar una reserva universitaria dentro de la ciudad, sabemos que en Ciudad de Buenos Aires el Ministerio de Medio Ambiente es un fantasma. Pero existe algo que es medio fantasma, medio trasluce, se puede llegar a ver, que es la Agencia de Protección Ambiental, que no vamos a entrar en detalles, pero existe, y tanto el APRA como la Universidad de Buenos Aires creo que serían una herramienta importantísima para poder generar un vínculo y en el inventario de humedales poder llegar a incluir los más de 8 humedales que hay dentro de la ciudad.
No es tema menor que existan más de 8 humedales dentro de la ciudad, por todo lo que ustedes acaban de explicar, no nos vamos a ir en detalles, pero desde la conservación, toda la gente que trabajamos en reservas con humedales y sin humedales, hablamos de ese punto importantísimo que todavía no fue incluido. Hay que mirar un poco a la ciudad, que por el lado hídrico está a mitad de paso entre el río y tierra firme, y por todos los beneficios urbanos que brindan estos más de 8 humedales. Entonces la pregunta ¿es tan difícil incluir en el inventario de humedales los humedales de la ciudad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ya que nombramos tanto la OPDS, no sé si están enterados, pero existe una red de áreas protegidas urbanas que se llama RAPU, que nuclea más de 60, o pretende nuclear más de 60 reservas dentro de la ciudad y en todo el AMBA. La pregunta es si están enterados de que la RAPU con sus reservas en formación y ya formadas están reclamando en la OPDS protección a muchos humedales. Contesto yo la primera. No es difícil. Hay que hacer el inventario. Y punto. Creo que hay... la doctora Gabriela González Trilla estuvo vinculada con el tema de las reservas urbanas. La verdad que no me acuerdo bien cómo, pero nada, si hay un inventario, se inventariará todo lo que quiera ser inventariable. ¿Cuentan con la UBA para colaborar? Bueno. Respecto de la segunda pregunta de la RAPU, yo por lo menos estaba al tanto, justamente por Gabriela González Trilla, que está allá con Acumar y con los humedales de Acumar. Ahora, desconozco cuál es exactamente la postura en este momento del área de lo que es la Dirección de Áreas Naturales Protegidas al respecto. Sí está bueno, obviamente, tenerlo en cuenta, y sí sabía que había varios que eran sitios de humedales. Ahí, a colación de las dos preguntas tuyas, se me ocurrió una cosa que por ahí está bueno que no lo planteamos en la presentación, que es que en el caso de los humedales urbanos, que por ahí muchas veces se plantea, bueno, cuánto puede llegar a servir o cuánto puede llegar a ser de utilidad un humedal urbano cuando por ahí queda un pedacito de un arroyo, cuando queda solamente una parte de una planicie de inundación. Me recuerdo un trabajo que estuvimos haciendo hace un par de años con un barrio que había sido un barrio de inundados, donde la mayoría de la planicie de inundación ya estaba ocupada. Pero donde una de las vecinas con la que estábamos trabajando, contestando a otro vecino del barrio que le preguntaba si decía, no, esto hay que pedir que vengan a hacer obras y demás, y la otra ponía el grito en el cielo y decía, no hay que hacer obras, dice, porque si no la gente se va a olvidar de que acá había un humedal y de que acá pasaba el arroyo. Y me parece que son fundamentales como sitios de memoria del territorio, incluso más allá de todas las cuestiones que nosotros explicamos acá, en algunos casos en lo que es la parte urbana, aparte de lo paisajístico, pueden contribuir muy bien como lugar de memoria del territorio y de entender por qué ese territorio es como es, y de mantener vigente la memoria de que por ese lugar pasaba un arroyo, por ese lugar había un bajo, ese lugar va a ser inundable. No es fácil, pero es por ahí un buen planteo trabajarlo desde ese lado. Dos cosas muy breves. Muchas gracias. La verdad que una exposición excelente y muy amplia y abarcativa. Dos cosas. Primero, una reivindicación histórica de un maestro nuestro que fue Raúl Ringelé, que en el año 64 publicó La ecología acuática continental. Cuestión que está poco citada en general. Eso se puede relevar en la base de datos del grupo LAILLE que se puede encontrar por internet. Y además que se creó el segundo instituto de limnología después del de Santa Fe de Boneto, digamos. Esa fue sí una base donde se empezaron a formar profesionales específicos del área. Me gusta citar esto más allá de citar a los europeos y a los norteamericanos y a los canadienses, y me gustaría que de vez en cuando reivindiquemos eso, que en realidad fue una intrapolación de la ecología de los lagos alpinos, pero adaptado a las lagunas bonaerenses, y una buena base. Eso es una reivindicación histórica. Y por otro lado, en relación con lo de poner en valor todo el trabajo, el enorme trabajo hecho
desde la Secretaría, desde la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de San Martín, de los distintos grupos desde la provincia de Buenos Aires, donde por otra parte también Raúl Ringueret fue el que creó la primera Dirección de Recursos Naturales. Creo que sería muy importante pensar en qué pasó con la base histórica que tenía la página de la Secretaría de Ambiente, ¿sí? Y a ver si alguien va a pagar las culpas por destruir esa información, que era información pública valiosísima. Y como tarea para la próxima administración, ver si se puede rescatar esa memoria histórica, ya que quedan algunos vivos. Quedamos por ahí, por acá, a lo mejor en sus pendrive tienen alguna información para rescatar esa página. Gracias. No, gracias a vos. No iba a hablar, pero me parece que para rescatar de fondo, primero rescatar la exposición de ustedes, que es fantástica, no podía ser de otra manera, pero lo que ustedes rescatan de fondo, que es un desafío para la próxima gestión, es el rol del Estado, pero el rol del Estado en forma integral. Nosotros tenemos la experiencia del trabajo de la academia junto con los organismos de gestión y de la interdisciplinaridad. Esto lo hemos probado y funciona. Entonces me parece que hay un enorme desafío para los humedales y para el ordenamiento ambiental del territorio, entendido como un eje enorme que va desde la ciencia hasta lo regulatorio, que es lo estrictamente responsabilidad del Estado. Y lo segundo, tomando lo de la red de áreas protegidas urbanas, nosotros estamos viendo que no solo pensamos en conservación, pensamos en servicios. No solo existen áreas protegidas, no solo tienen que ser áreas protegidas. Y si pensamos en el mayor humedal, o uno de los más grandes, de Capital, como es la reserva ecológica, justamente los servicios que brinda la reserva no están pensados solo en biodiversidad y servicios ecosistémicos, sino una escuela, un aula y un lugar de recreación a cielo abierto, que es fundamental si uno piensa en los miles y miles de personas que recorren por año esta reserva y se enteran de cómo era un paisaje natural. Bueno, yo quería hacerles una consulta antes de que se vayan. De parte de agradecerles, pues estuvo muy buena la exposición y es muy interesante tener todos esos conocimientos. Quería hacerles una consulta respecto de la apropiación de los terrenos en la zona norte del Gran Buenos Aires, con todo lo que es Nordelta, los barrios que se han hecho mitad fluviales y mitad no, y eso en qué puede perjudicar al resto de las, si se han hecho correctamente los espacios para que el agua, en el caso de haber una crecida, haya suficiente salida o no se respetó, si han sido pensados, eso. En general esos barrios, hay toda una especulación inmobiliaria. Son tierras que, como son consideradas tierras no útiles porque no se considera esta función de los humedales ribereños de amortiguación de los excedentes hídricos, son consideradas tierras de bajo precio, de bajo costo. Esas, o sea, en principio no deberían, son zonas que no deberían ser habitadas. Quienes habitan ahí sin la infraestructura son pasibles de sufrir todas las inundaciones. Ahora, cuando se construye esto, por un lado alguien compró la tierra a bajo precio, a bajo costo, y la vende a un costo muy elevado porque hace lo que se conoce como mejoras, terraplenes, rellenos. El agua en algún lugar tiene que ir. Hay uno de los barrios, está implantado sobre la planicie de inundación y toda la zona costera es planicie de inundación. Entonces, cuando yo lo relleno y armo un terraplén para que el tipo que vive adentro no se inunde el de al lado, porque el agua a algún lugar va. Vos decís, bueno, no lo tuvieron en cuenta, no planificaron bien.
no lo consideraron. O sea, hay también una cuestión de especulación y del pensamiento a corto plazo. O sea, yo pienso en términos políticos, mi gestión dura 4 años, o pienso en términos de, ahí vienen los verdes a patearme la quinta porque lo único que piensan son en pajaritos. También está esa lectura. Y la tienen muchísimos de nuestros compañeros también. O sea, cuando uno viene con un planteo de preocupación por el ambiente, no porque nos interesan solamente los pajaritos, que nos gustan los pajaritos también, sino por una visión de uso a largo plazo de los recursos, no es comprendida. Y ese es el problema de los barrios. Si vos decís, y además hay un tema de efectos acumulativos, de impactos acumulativos. Vos decís, bueno, yo hice este barrio. Cuando se hace la evaluación de impacto ambiental se piensa en ese barrio, bueno, este cachito, no importa. Pero si hizo bueno, yo también tengo derecho, y yo también tengo derecho. Entonces es un modo de ocupación que visto en perspectiva no es sustentable. El tema en el caso de los barrios de toda esta zona Nordelta, Cuenca, Luján, el barrio que hablaba recién Patricia, que decía que está todo sobre la planicie de inundaciones, el que está a la izquierda, ocupa directamente el 70% más o menos del barrio, está directamente sobre la planicie de inundación del río Luján. Concretamente, cuando uno revisa imágenes satelitales, un histórico de imágenes satelitales, se observa cómo tiende a llenarse mucho más la margen de enfrente al barrio a partir de la construcción del barrio. Y aguas arriba lo mismo. ¿Por qué? Porque funciona como una especie de dique. Muy poco tiempo después de que ese barrio se está terminando de construir, aparece otro proyecto donde lo que hacían era exactamente más o menos con el mismo largo sobre la ribera proponer otro barrio que ocupaba todo el resto de la planicie de inundación exactamente del otro lado del río. La respuesta fue la negativa, justamente porque iba directamente a cortar lo que era el curso del río. Pero ¿cuál es el tema? Que lo que íbamos nosotros era atrás de ya hechos consumados. Para cuando nosotros tomamos el tema y empezamos a trabajar sobre la parte de barrios náuticos es cuando ya Nordelta ya llevaba años de aprobado. Yo ni siquiera había entrado a PDS cuando ya se había aprobado Nordelta. Lo mismo con este barrio, San Sebastián, ya estaban los permisos otorgados, y ahí es cuando uno empieza a ver con la visión regional, decir, pero momento, se está haciendo la evaluación de impacto de manera aislada en cada uno de los predios, y si no se hace un análisis regional, esto va a terminar en un problema realmente serio. Y ahí es donde nosotros aparte veníamos con esa visión trabajando, porque veníamos impulsando justamente la incorporación del ordenamiento ambiental del territorio dentro del organismo, que hasta el año 2008 no era parte de la estructura del organismo. Si bien figuraba en la ley 11723 como uno de los instrumentos de la gestión, no estaba regulado el artículo que lo establece, no estaba reglamentado y por ende no estaba implementado como parte de la estructura del organismo. Sí, bueno, buenas noches. Yo en realidad no es una pregunta, sino es afianzar un poco la idea que planteaban de que los humedales no se pueden ver individualmente, sino en función del paisaje. Y sale a la luz, digamos, un problema que tenemos, que es la evaluación de impacto ambiental. Es decir, la iniciativa privada basada en lo que decía Patricia. Tenemos un suelo barato, entonces le ponemos arriba obra pública, por decir obra privada, pero tecnología, por decir así, la transformamos en un terreno caro y hacemos un gran negocio. Y eso presenta una evaluación de impacto que generalmente no produce ninguno, ¿no? Por supuesto, o mínimo. Hay que tener en cuenta varias cosas. En cuanto al drenaje, que la pampa, es decir, la planicie, es muy difícil de establecer cómo se va a comportar cuando le ponemos interceptamos, ¿no?, ese drenaje. Es muy difícil. Como ejemplo podemos tener,
un proceso absolutamente natural, pero que Mariano lo tendrá muy presente, el del bañado Patiño, ¿no? Que es nuestra división en Formosa con Paraguay. El bañado Patiño en este momento está seco absolutamente y se generó el bañado de la Estrella, que no existía en aquella época. Es decir, muchas veces en forma natural estos sedimentos generan en terrenos muy planos, en planicies, que el agua y los cursos deriven y busquen otros lugares, ¿no? Esto es muy difícil de imaginar de antemano. Esta es una de las cosas que me parecía importante. Pero hay otra que también de alguna manera lo dijiste, que es la mirada integral. Y el ordenamiento puede dar una mirada integral, aún para las evaluaciones de impacto, que no podemos borrarlas de la noche a la mañana, que son los lineamientos, que son las directrices. Es decir, acá vos tenés que tener en cuenta tales cosas, ¿no? Es decir, establecer en función del funcionamiento de los ecosistemas algunas directrices, algunas cuestiones que se tienen que tener en cuenta en las evaluaciones de impacto, ¿no? O sea, podemos ir avanzando. Y después la otra cosa también decir que en este tema, bueno, Patricia Seañares, que está trabajando en el tema de humedales y que de alguna manera hemos compartido algunas cositas. Otra cosa que les quería comentar, el humedal, uno de los humedales más grandes que tenemos, que es el delta del Paraná, es ni más ni menos que la ventilación o la provisión del aire a la mitad de la población de la Argentina, que son las ciudades que se establecen en la costa, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que no es solo una tierra que no sirve para nada, no, tiene una función importantísima para nuestras ciudades. Nada más. Buenas noches a todos y todas. Gracias Patricia, gracias Mariano por la presentación que ha sido excelente. Simplemente quería plantear una mirada que los compañeros y compañeras que me conocen saben que suelo ser insistente y monotemática, que es el respecto de el tratamiento de esta cuestión por las provincias. Y cuando determinado ecosistema abarca más de una provincia y las políticas de gestión no están consensuadas. Yo voy a dar simplemente dos ejemplos donde una política que es la cuenca del desaguadero, que es la política de San Juan y de Mendoza, en materia de diques, modificó todo el humedal de Guanacache. Entonces eso nos plantea, o por ejemplo, cuando el dique frontal de Río Hondo no larga suficientemente agua, todo el humedal de los bañados del Dulce quedan totalmente, pierden toda su dinámica. Así que me alegro que hayan puesto el tema de la federalización del planteo, pero insisto que no puede dejarse en manos, sobre todo cuando hablamos de cuencas, y cuando hablamos de agua, hablamos de cuencas, en manos de una provincia individualmente de sus vecinos. Un poco, no sé hasta dónde lo dijimos, uno de los puntos respecto al inventario es justamente incentivar la incorporación de todas las provincias al proceso de inventario como actores dentro de ese inventario bajo la coordinación de un Ministerio de Ambiente de la Nación. O sea, la idea es que la figura de inventario nacional, la autoridad nacional cumpla un rol coordinador de ese inventario, sea el que defina las líneas generales del inventario y trabaje codo a codo con las provincias, incluso en la definición después de los lineamientos de manejo, justamente por este tipo de cuestiones. Un caso mucho más chiquito, pero que es totalmente actual, que por ahí muchos
no lo conocemos, yo hasta hace poco no lo ubicaba. La laguna La Picasa, en el límite entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, no tenía ni la tercera parte del tamaño que tiene ahora a principios de los 80. Se llena justamente toda la zona de humedales alrededor de La Picasa, se llena de agua y se convierte en una tremenda laguna por obras de derivación de aguas desde Santa Fe y Córdoba, sin considerar que esa zona de humedales se iba a terminar llenando. En realidad sí considerándolo, diciendo vamos a inundar esta zona. El tema es que hoy, gracias a eso, tenemos la Ruta 7 cortada hace bastante tiempo. O sea, esa cuestión interjurisdiccional es importante y por eso es el planteo de que el inventario tiene que seguir en todas las provincias. Nosotros cuando hacíamos el inventario de provincia de Buenos Aires cortábamos en los límites de las provincias y teníamos que estar analizando del otro lado de la frontera para entender qué era lo que estábamos viendo del lado nuestro, y creemos que es fundamental que ese inventario responda de la misma manera y tenga el mismo criterio del otro lado del límite. Si no, no tiene mucho sentido y perdemos justamente la integralidad del territorio. Bueno, yo soy Verónica, no me parezco mucho a Jorge, pero voy a tratar de cerrar con dignidad. Primero voy a decir que muchas gracias a todos y todas por haber venido y haber participado nuevamente de este curso. Luego a la gente de APSE por prestarnos el lugar, al equipo pedagógico como siempre que asiste, y acá a la muchacha y el muchacho que orgullosamente forman parte de la Comisión de Ambiente del Instituto Patria. Por esto y por extensión agradezco también a los compañeros y compañeras que todos participamos para que este curso sea posible. No se olviden de venir la semana que viene, que cerramos con una estrella del ambiente, que es Guillermo Gallo Mendoza, así que están todos invitados e invitadas. Y voy a decir dos cositas. Una respecto a los humedales, no sé si a todos nos habrá quedado muy claro qué es un humedal, pero creo que por lo menos nos vamos con la idea de que es un ecosistema complejo y que debe abordarse. Digo complejo no porque sea difícil, sino porque, digamos, está compuesto por distintos y diversos componentes. Y esto requiere un abordaje integrado como cualquier otro ecosistema o cualquier otro aspecto o tema sobre el ambiente, y esto es un poco lo que queremos transmitir en todos los espacios de debate, discusión, de encuentro con los compañeros y compañeras. Y otras dos cositas más. Una, quiero decir que no son 30 pesos, son 30 años, y que nos solidarizamos con los compañeros y compañeras de la hermana Chile. Y qué bueno que vayamos el domingo felices y llenemos las urnas de votos. Gracias. Bueno, esta es la presentación en el marco del curso sobre ambiente, sobre problemáticas ambientales, que dedicamos al tema de humedales y sus problemáticas. En el curso hablamos sobre la definición, qué es un humedal, cuáles son los valores por los cuales interesa desarrollar una política de gestión de los humedales en bien de su conservación y su uso sustentable. Nos preguntamos acerca de cómo pensar una ley que aborde los problemas de los humedales, cómo pensar, cuáles son los desafíos de la gestión que viene acerca de estos ecosistemas y acerca de la mirada del territorio en forma integral que permita valorarlos. Y también hablamos un poquito acerca de el inventario o la necesidad de un inventario de humedales y la complejidad de esto en el marco de la gestión.